Hola amigos de YouTube. Después de varios años de inactividad, decidí volver con mi canal. Ahora el canal se llamará Koi Novela Ligera, donde subiré fanfics, historias y novelas ligeras. Quiero pedirles disculpas por haber estado tanto tiempo sin subir contenido. Gracias a todos los que siguen aquí apoyando el canal. Espero que disfruten estas nuevas historias tanto como yo disfruté crearlas. Capítulo 11. Arya no estaba segura de qué pensar de la noticia. Esa mañana se anunció que se había acordado un compromiso entre su hermano Robb y la princesa Myrcella Baratheon. Con la condición de que la princesa pasara al menos un año en Invernalia como pupila antes de que se celebrara su boda. La hora de la boda sería acordada por las dos familias en una fecha posterior, al igual que una hora acordada para comenzar el acogimiento de la princesa. Robb había tomado la noticia con calma. Había sonreído cuando los aplausos acompañaron el anuncio. No parecía sorprendido por la noticia que hizo sospechar a Arya que sus padres ya le habían contado sobre el compromiso antes de que se anunciara. Mientras tanto, la princesa parecía nerviosa e insegura cuando la atención del gran salón se centró en ella. Ella se retorció en su asiento, con los ojos corriendo por la habitación. Fue Robb quien acudió a rescatarla. Él había tomado su mano en la suya y le había susurrado algo al oído que parecía haberla calmado. Después de eso, la princesa sonrió fácilmente ante la atención. Arya, la fría voz de Septa Mordane sacó a Arya de sus pensamientos. Miró hacia abajo y vio que sus puntos estaban torcidos nuevamente. «Déjame ver tu progreso, Arya». Septa Mordane extendió la mano. De mala gana, Arya entregó su trabajo a la secta. Miró a Jaime sonriendo desde donde estaba sentada. A su lado, Sansa había puesto su costura en su regazo antes de enviarle a Arya una mirada comprensiva. Arya, la septa sacudía la cabeza consternada. Esto no servirá de nada. Sintió opresión en la barriga ante la reprimenda de la secta. Déjame ver, Sansa se levantó de su asiento y prácticamente se deslizó hacia la secta. Sorprendido por las palabras de Sansa y su repentina presencia, el septa se recuperó para entregárselo. No estoy segura de que ni siquiera tus hábiles manos puedan solucionar esto, Sansa examinó el trabajo de puntada a la luz. Sus labios se apretaron entre sí mientras sus dedos recorrían el material. Nada tan exquisito como lo que has hecho. La septa continuó con su interminable lluvia de elogios hacia su hermana mayor. Fue suficiente para hacer que Arya pusiera los ojos en blanco y sacara la lengua. Ella tuvo cuidado de no hacer ninguna de esas cosas. Probablemente la secta la regañaría porque no era propio de una dama. Quizás no, admitió Sansa a regañadientes antes de entregárselo a la secta, pero sus ojos estaban puestos en Arya. Sin embargo, mi hermana prospera en otras zonas. Ante esas palabras le dio a Arya una sonrisa alentadora. Ella supera ampliamente mi habilidad en números. Ella tomó asiento al lado de Arya. El maestro Luin dice que tiene mucho talento, sea así como quiera, olfateó el secta, no dispuesto a reconocer que Arya era bueno en algo. Sigue siendo importante que Arya aprenda y domine su costura y lo hará, dijo Sansa con seguridad, pero a su debido tiempo puso una mano reconfortante sobre el brazo de Arya. Antes de que la secta pudiera responderle a Sansa, la puerta se abrió y entró un sirviente que se dirigía a la secta, donde le susurró algo. Arya observó cómo los labios de la septa fruncieron el ceño ante lo que le decían. Fuera lo que fuese, no parecían buenas noticias. Hay algo de lo que debo ocuparme, anunció la secta. Continúa con tu costura, vuelvo en breve. Los ojos de Septa aterrizaron en cada uno de ellos, pero permanecieron en Arya por más tiempo antes de que ella saliera de la habitación con el sirviente detrás, cerrando la puerta tras ellos. ¿Lo dijiste en serio? Arya le preguntó a su hermana una vez que la secta se fue. Cada palabra, confirmó Sansa. Gracias, murmuró Arya dándole a su hermana mayor y más bonita una sonrisa propia. Aquí, le había dado Sansa un paño nuevo. Mírame. Arya nunca tuvo la oportunidad de mirar porque en ese momento la puerta se abrió una vez más, pero no fue el sirviente ni la secta quienes regresaron. Era Dama. El lobo wargo de Sansa entraba a la habitación con un aire de elegancia. No deberían estar fuera, miró Jaime con nerviosismo. Sus ojos se apagaron al ver al terrible lobo que había crecido considerablemente como el resto de sus compañeros de camada desde que fueron encontrados. Arya no estaba segura de que era más satisfactorio ver a Jaime tan aterrorizada por Lady o cómo Lady la ignoró para dirigirse a Sansa. Su hermana estaba radiante al ver a su amado lobo wargo. Fue cuando Lady se acercó que Arya notó que una rosa azul estaba atada holgadamente al cuello de Lady y un pergamino doblado descansaba debajo de ella. Sansa también vio esto.
Su sonrisa solo se amplió cuando tomó la rosa. Ella lo olió levemente y Arya pudo oler el dulce aroma que emitía la flor. Fue entonces cuando su hermana mayor abrió la nota doblada y Arya la vio sonrojarse mientras sus ojos escaneaban su contenido. Desde su ángulo, Arya no podía leerlo, pero sabía que era de Domeric. La flor, la nota, la presentación de todo, no era la primera vez que le hacía un gesto así a Sansa desde que se comprometieron. «Oh Dom», susurró Sansa en un tono divertido. «¿Qué?». Arya se encontró preguntando. «Vamos», se levantó Sansa con gracia. «¿A dónde vamos?». Arya siguió el ejemplo de su hermana. «No puedes irte», silbó Jaime. La septa dijo que no podíamos irnos. Sansa miró a su amiga por un momento. Dile que surgió algo sin decir una palabra más. Sansa salió de la habitación con Lady pisándole los talones, y Arya la siguió de cerca sabiendo que no se movía con la misma gracia o confianza que su hermana parecía llevar sin esfuerzo. No fue hasta que salieron del pasillo que Arya se enfrentó a su hermana. «Sansa». Ella se movió para ponerse frente a ella y decirle, «¿Qué está pasando?». Arya se sorprendió por el brillo travieso que parecía brillar en los ojos de Sansa. Sus labios se curvaron hacia arriba antes de hablar. «Pensé que nos vendría bien un descanso de la costura. ¿A dónde vamos? ¿No quieres ver a nuestro hermano poniendo al príncipe en su lugar?». Recordó que los chicos debían estar en el patio de prácticas a esa hora. La idea de que Robb venciera a Joffrey fue suficiente para hacer reír a Arya y asentir con la cabeza en señal de acuerdo. «Eso pensé», dijo Sansa, contenta de que Arya hubiera estado de acuerdo con ella. «¿Qué pasa con la nota?». «Eso tenía algo más», se sonrojó Sansa mirando bellamente sus manos que sostenían la carta y la rosa. Arya decidió no hacer comentarios. «¿Puedo conseguir Nymeria?». Sansa asintió. Por supuesto, ella le dio una palmadita cariñosa en la parte superior de la cabeza a Lady cuando habló. «Están destinados a estar con nosotros». Arya sonrió ante eso y las dos hermanas Stark fueron a buscar a Nymeria, quien saludó ansiosamente a Arya cuando la desató. Arya la abrazó fuerte. Ella la extrañaba mucho. A ella no le gustaba tener que estar separada de ella durante el día. Nymeria respondió a su abrazo lamiéndose la oreja y Arya se rió. Nymeria y Lady se olfatearon antes de que Nymeria le diera a su compañera de camada un cariñoso mordisco en la oreja. Con Nymeria libre, Arya siguió a Sansa, quien la condujo hacia el puente cubierto que conectaba la armería con la gran fortaleza. Sería el lugar perfecto para que vieran todo el patio y, con suerte, les permitiría ver a su hermano golpeando al príncipe con fuerza. Cuando llegaron, Arya vio que había otros que ya estaban allí. Jon estaba sentado en el umbral y parecía estar conversando profundamente con Domeric, que estaba apoyado contra el umbral. Estaba de espaldas al patio y una mirada seria cubría su rostro. Los dos estaban tan absortos en su conversación que no notaron la llegada de Arya y Sansa hasta que Ghost, el lobo largo de Jon, se movió para recibirlos. Jon les envió una mirada curiosa, deteniéndose en Arya, pero su expresión permaneció impasible. Domeric hizo lo contrario al ver a Sansa. Él le sonrió antes de mudarse a conocerla. Arya notó la sonrisa feliz de que Sansa regresara rápidamente. Él le besó la mejilla, antes de darle a Lady una suave palmadita en la cabeza. «¿Entonces recibiste mi carta?». «Lo hicimos», sostuvo Sansa la carta antes de señalar la rosa con la otra mano. «Gracias por esto». Domeric sonrió. «No pude evitarlo. Me inspiras». Se inclinó y le dio un beso en los labios. Arya miró hacia otro lado y se encontró con los ojos de Jon. Ella sacó la lengua y él puso los ojos en blanco. Se habían acostumbrado a estas exhibiciones entre Sansa y Domeric. Y disfrutaban burlándose juguetonamente de ellos dos cada vez que tenían la oportunidad. ¿Dónde está Robb? Arya quería desesperadamente ver a su hermano vencer al príncipe. «Robb está ahí abajo», señaló Jon hacia el patio de abajo. Arya siguió su dedo para ver a Bran, que estaba muy acolchado intercambiando golpes con el regordete príncipe Tommen, que estaba igualmente acolchado. Ser Rodrik observó para asegurarse de que los niños no sufrieran ningún daño incluso con todo el equipo de protección utilizado. Había más de una docena de espectadores. El más ruidoso de ellos era Robb. Arya lo vio fácilmente y Theon estaba a su lado. Al otro lado del patio vio al otro príncipe, rodeado de hombres vestidos de rojo Lannister. «El príncipe es una pequeña mierda», observó Jon con amargura. «Puede que tengas razón, Jon». Domeric se rió entre dientes. «Señores y damas, les presentamos a su mierda, Joffrey Baratheon». Las palabras combinadas con la interpretación dramáticamente exagerada de Domeric los hicieron reír a todos.
Incluso Sansa se había unido a ellos y Arya nunca había pensado en ver o oír a su hermana reírse de algo tan crudo e inapropiado. ¿Qué pasa con la princesa? Arya no podía verla por ningún lado. ¿Dónde está ella? Ella estaba afuera, pero la reina la convocó de nuevo adentro, respondió Domeric. No me gusta, decidió Arya, es estúpida. Jon se rió de eso. Apenas la conoces. Aún así, Arya no estaba convencida de que la princesa mayor tuviera mucha sustancia. Ella no es Joffrey, señaló Sansa. Gracias a los dioses por eso, añadió Domeric, por el bien de Robb ella es como tú, se arrepintió inmediatamente Arya. ¿Como yo? Sansa frunció el ceño. Sus ojos miraban a Arya de cerca. ¿Entonces crees que soy estúpido? Arya se retorció bajo la mirada de su hermana. Parecía más intimidante de lo que recordaba. Yo solía hacerlo. Ella admitió en voz baja. Pero ya no, se apresuró a enmendar. La princesa es como tu antiguo yo, quiso Arya seguir hablando porque no le gustaba la forma en que su hermana la miraba. Pero ahora eres diferente, has cambiado. Arya miró sus zapatos. Eres más amable conmigo, olfateó, sin saber por qué sentía lágrimas en los ojos. Me defiendes. Ya sea de esta mañana cuando Sansa la defendió de los regaños de la septa o de cómo ahora impidió que Jaime llamara cara de caballo. Sansa la había cuidado más en los últimos meses. ¿Y te gusta pasar tiempo conmigo? Terminó Arya. Me gusta eso. Antes de que pudiera decir o hacer algo, sintió que los brazos de Sansa la rodeaban y Arya recibió con agrado el abrazo de su hermana. Ella lo devolvió con igual fervor, enterrando su rostro en el vestido de su hermana, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, pero no le importó. Lo siento, le susurró Sansa al oído, que no era mejor hermana para ti y entonces ella apretó fuertemente a Arya. Se quedaron así unos minutos. Finalmente, se alejaron y Arya se frotó los ojos con la parte posterior del brazo. Se detuvo cuando sintió la mano de su hermana debajo de su barbilla guiándola a mirar hacia arriba y mirar a sus ojos. Arya pudo ver los ojos de Sansa brillando con lágrimas no derramadas y le dio a Arya una sonrisa acuosa que Arya devolvió. Lo siento por tu vestido, las lágrimas de Arya habían dejado su huella en el bonito vestido de Sansa. Sansa se rió. Está bien, le aseguró. Tengo otros vestidos. Mucho más, intervino Domeric, provocando una risa de Jon y una mirada de Sansa que hizo que la sonrisa de Domeric flaqueara antes de desaparecer. Arya se rió. Domeric la miró y su sonrisa regresó antes de enviarle un guiño. Luego se volvió hacia Jon, quien la miró con cariño antes de ensuciarle el cabello. Arya hizo pucheros que hicieron sonreír a Jon. Deberíamos irnos, Tom. Sansa se lo recordó. Ella tenía su brazo metido en el de él. La señora estaba a su lado. Él asintió, por supuesto. Luego se volvió hacia Jon. ¿Considerarás mi oferta, Jon? Lo haré, dijo Jon con rigidez. Es una buena alternativa. Arya no extrañó las miradas complácidas de Domeric y Sansa ante las palabras de Jon. Antes de que pudiera preguntarles a dónde iban o de qué estaban hablando. Los dos se despidieron y se fueron seguidos por Lady. ¿Qué pasa? Arya se volvió hacia Jon. No es nada, le dijo Jon en un tono que transmitía que quería que se abandonara el tema. Es algo, no se dejó engañar Arya. No te preocupes por eso. No soy un niño. Ella protestó. Puedes decírmelo. Él no la miró cuando dijo. ¿Me llevo el negro? ¿Querías verme? Arya entró al estudio de su padre y vio que no había sido la única convocada. Vio a Sansa sentada en uno de los sofás, Domeric estaba con ella. Lo hice, niña. El padre le dio una sonrisa alentadora. Estaba parado frente a la chimenea. Mamá estaba sentada en una silla cerca de él. El maestro Luin se fue a un lado. Arya tomó asiento. Como sabéis, vuestro padre ha aceptado la oferta del rey de convertirlo en mano del rey, comenzó su madre. Lo que significa que viajará hacia el sur, hacia desembarco del rey Sansa, dijo el padre, la reina ha solicitado tu presencia. ¿Mi presencia? Sansa repitió, parpadeando como un búho ante esta revelación. Sí, confirmó tristemente mi padre. La reina espera que se forme una amistad entre usted y la princesa, habló madre. Para facilitarle las cosas a la princesa, cuando regresé al norte para servir como tutelada antes de casarse con Robb. Arya notó que la expresión de su padre seguía siendo estoica y parecía que no creía del todo lo que decía su madre sobre la justificación de la reina de que Sansa viniera a la capital. ¿Tengo que irme? Sansa susurró, con una mirada preocupada en sus ojos. Sí, la miraba papá con una mirada llena de compasión y comprensión.
No es prudente rechazar una petición de la reina. Yo también iré entonces, se ofreció como voluntario Domeric, sosteniendo la mano de Sansa en la suya. Papá sonrió ante eso. Eso dependerá de tu padre, Domeric. Domeric no parecía desanimado por eso. Hablaré con él. Sería un honor para mí que me acompañaras al sur, Domeric, dijo sinceramente. Te quedarías en la Torre de la Mano con mi familia si tu padre consiente. Gracias, Lord Stark. Sansa parecía agradecida ante la idea de que no iría sola a la capital. ¿Y yo qué? Arya no tenía ningún deseo de ir a la capital. Odiaba a la reina, al príncipe, a la familia real y a prácticamente todos los que viajaban con ellos. Originalmente, querríamos que fueras al sur con tu padre, Sansa y Bran, comenzó madre antes de enviarle una mirada a padre. Pero hemos decidido algo diferente para ti. Sí, continuó donde ella lo dejó. Le escribí a Maege Mormont y ella aceptó dejarte acoger en Bear Island. ¿En serio? Ella no podía creerlo. Era bien conocido en el norte de las habilidades marciales que adquirieron las mujeres Mormont y todas las mujeres de Bear Island. Las defensas de sus aldeas y sus fortalezas cayeron sobre las mujeres cuando los hombres fueron a pescar. Incluso cuando los hombres estaban allí, muchas mujeres tomaron espada y escudo y lucharon por sus familias y por la casa Mormont para defenderse de los ataques de los hijos del hierro y los salvajes. De verdad, confirmó papá con una cálida sonrisa. Dacey Mormont se encargará de tu entrenamiento y se asegurará de que seas más que capaz de defenderte. Ella te ayudará a entrenarte para cuidar y usar adecuadamente armas y armaduras. Gracias. Arya estaba radiante cuando salió disparada de su asiento hacia su padre, quien se rió mientras la levantaba y la abrazaba fuerte. De nada, niña. Dijo en su oído. La dejó después de un momento, todavía sonriéndole cálidamente. Sin embargo, la voz de la madre hizo que Arya la mirara y viera sus ojos brillar de felicidad porque Arya estaba contenta con su decisión. Aún se espera que continúes y mejores tu trabajo con agujas. Lo haré, afirmó rápidamente Arya, sin perderse la sonrisa en el rostro de mamá. Una vez que hayas completado tu crianza en Bear Island, continuó el padre, regresarás a Winterfell por un corto tiempo antes de ir al sur para aprender las costumbres de una corte de Southron. Esperamos que tomes estas lecciones del sur, si no con el mismo entusiasmo, al menos con el mismo esfuerzo que tus lecciones marciales. Lo haré, juró Arya. La idea de que su viaje al sur solo se hubiera retrasado fue decepcionante. Ella no tenía ningún interés en el sur. No tengo ningún deseo de ser una dama noble y gentil. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a quejarse. Pasarían años antes de que tuviera que irse de todos modos. Para entonces, ella sería una guerrera entrenada. Ella podría manejar a cualquier sureño malcriado que intentara molestarla. Sí, ella podría hacer ese pequeño sacrificio. Si eso significaba que se le permitía ir a Bear Island para entrenar con Dacey Mormont, entonces también podría ir al sur. Arya entendió el compromiso que estaban haciendo sus padres. Estaban dispuestos a fomentar sus intereses cuando otras familias no lo hacían. Ella no estaba dispuesta a poner eso en peligro. Lo prometo. Arya no los decepcionaría. Ella iba a hacer todo lo posible para que su familia se sintiera orgullosa. Capítulo 12. Domerico. Cuarto texto del capítulo. Te sorprende verme, dijo su padre, que no era de los que perdían el tiempo. Yo soy. Domeric esperaba una carta en forma de respuesta de su padre si podía ir a la capital con Lord Stark. En lugar de eso, recibió a su padre en persona con una escolta armada de más de 20 hombres que llegaban a Invernalia. Después de un breve intercambio de cortesías entre los señores de Winterfell y Dreadfort, los hombres traídos con Lord Bolton fueron enviados al salón para disfrutar de comida y bebida después de su viaje. Domerico había escoltado a su padre a sus aposentos personales. No me quedaré mucho tiempo, miró su padre alrededor de la habitación. Pensé que era mejor hablar en persona que confiar nuestras palabras a los maestres y cuervos. Domerico ocultó su confusión ante la vaguedad de su padre, sabiendo que el significado se revelaría cuando su padre estuviera listo, y no un momento antes. Ya estás empacado, señaló su padre, señalando uno de los baúles cerrados de Domeric. Pensé que era prudente. Prudente. Casi se podía detectar un toque de diversión en el tono de su padre. Sí, respondió Domeric. O viajo hacia el sur, a desembarco del rey, o regreso a Dreadfort. Independientemente de tu decisión, mi tiempo en Winterfell ha llegado a su fin. Una punzada de melancolía floreció en su pecho ante el triste recordatorio. Apreció mucho su tiempo aquí estos últimos 2 años. Sabio, sus ojos incoloros miraron a Domeric con lo que esperaba fuera aprobación. He decidido concederte permiso para ir al sur.
Una sensación de alivio invadió a Domeric por la decisión de su padre. Complacido y agradecido de que le permitieran ir con Sansa a desembarco del rey. Ya había escrito una carta a Lord Stark para informarle de mi decisión y de mi visita sin previo aviso, continuó su padre. También le había pedido que respetara mis deseos de dejarme decírtelo yo mismo. Su padre terminó como si sintiera la pregunta no formulada de Domeric sobre por qué no le habían informado antes. Los hombres que traje conmigo servirán como escolta armada mientras estés en la capital. Están bajo el mando del capitán Willen. Domeric esperaba lo mismo cuando vio una compañía tan grande de hombres acompañar a su padre a Invernalia. Como sabía, su padre viajaba y cabalgaba a menudo con pocos hombres, si es que había alguno, cuando dejó el Dreadfort. Había cosas que quería saber y que no recibiría en una carta, intentó no inmutarse ante la mirada de su padre. Tenía curiosidad de saber por qué querrías ir al sur, los ojos de su padre permanecieron puestos en él. Cuando pensé que tus intenciones eran regresar al Dreadfort tan pronto como pudieras, algo cambió. Su padre levantó una ceja ante eso. ¿Estás preocupado? Lo soy, había estado preocupado Domeric desde que vio la reacción de Sansa cuando le dijeron que la reina la había invitado a atender a la princesa. El miedo en sus ojos, el nerviosismo de su tono al aceptarlo. ¿Qué clase de hombre sería él para permitirle ir sola? Su preocupación está justificada, admitió su padre. Es verdad. El rey se rige por sus sentimientos cuando se trata de los Stark. Su padre expresó la palabra sentimiento con tanto desagrado, era como si hubiera dicho que al rey le gustaba devorar a los niños antes de cenar. Está obsesionado con unirse al ciervo y al lobo, ya lo ha conseguido, padre. Los apetitos del rey no se sacían tan fácilmente, respondió Lord Bolton con frialdad. Quería una reina Stark para él, y ahora quiere una para su hijo y heredero. Nunca, Domeric quiso gruñir, pero se detuvo. No le serviría de nada perder la compostura delante de su padre. La ira se agitó en sus entrañas al pensar que su compromiso con Sansa sería roto y dejado de lado para que ella tuviera que casarse con ese monstruo en la piel de un príncipe heredero. ¿Te preocupas por la niña? La comisura de los labios de su padre se curvaba hacia arriba. Ella será mi esposa, dijo Domeric haciendo todo lo posible para mantener el tono plano. No permitas que tus sentimientos hacia la chica afecten tu juicio, le advirtió su padre. Esa fue una de las primeras lecciones de su padre, recordó Domeric, que le enseñaron. Le habían dicho que los sentimientos eran triviales. Que no se esperaba que amara a su esposa, sino que cumpliera con su deber asegurando que el legado de la familia siguiera vivo en forma de herederos, engendrando hijos e hijas para ayudar a hacer avanzar a la familia. Una lección en la que había fracasado. Él amaba a Sansa. Una revelación que todavía era nueva para él. Fue en el estudio de Lord Stark cuando les contó sobre la invitación de la reina hacia ella que Domeric comprendió las profundidades de sus sentimientos por Sansa Stark. Fue ese amor el que le dio fuerza. Eso lo animó a hablar. La atención de su padre se centró en un lobo huargo que había sido grabado en la piedra sobre el hogar de Domeric. Se ha invertido demasiado en asegurar nuestra posición como para perderla por capricho de un hombre que no puede dejar atrás el pasado. Habló de Sansa como un castillo que debía perderse, no como una persona que Domeric amaba. Estaba acostumbrado al destacamento de su padre, pero eso le molestaba cuando se trataba de Sansa. Ella merecía algo mejor que ser tratada como una cosa, como un premio. Aún así, guardó silencio. Domeric no fue lo suficientemente valiente como para expresarle esto a su padre. Estamos a punto de establecer algo que Bolton nunca ha logrado. La mano de su padre rozó suavemente al lobo huargo. ¿Sabes por qué se construyeron los muros de Invernalia tan altos, Domeric? Sí, padre. Domeric estaba un poco confundido por la repentina pregunta, pero aún así respondió. Para mantener alejados a sus enemigos. Y House Bolton, nuestra familia, eran sus mayores enemigos. Se podía escuchar un toque de orgullo en la voz de su padre. 2 veces nuestros antepasados condujeron ejércitos a este castillo, lo asaltaron con éxito y lo quemaron hasta los cimientos. La sede de la familia Stark. Su mano se cerró en un puño cuando llegó a la cabeza del grabado en piedra del lobo huargo. Lo que ven ante ustedes, en lo que nos encontramos ahora, es ese recordatorio de que este castillo fue construido sobre la base de sus fracasos en sus intentos de repelernos. Domeric conocía bien estas historias. Le hablaron de ellos mientras crecían constantemente en Dreadfort. De la grandeza de sus antepasados y de la amarga rivalidad que se había formado entre Winterfell y Dreadfort.
De una animosidad que se extendió durante siglos, manchada con sangre derramada por ambos lados por la lucha por el dominio del norte, que solo terminó cuando los antepasados de Domeric fueron derrotados y finalmente se arrodillaron ante la casa Stark. Y, sin embargo, aquí estamos, bienvenidos invitados de la casa Stark, y pronto nuestras dos familias se unirán a través del matrimonio. Su padre se alejó del lobo Wargo. El norte nunca había visto una unión como esta, la unión de sus dos cámaras más poderosas. Sus pálidos ojos ahora descansaban sobre Domeric. No permitiremos que las ambiciones de un rey del sur lo frustren. Ahora lo entiendo, padre, dijo Domeric en voz baja, todavía reflexionando sobre las palabras de su padre sobre la historia de su familia y sus planes para su futuro. Tu estancia en el sur no será larga. Su padre lo reveló. Unos meses en la capital deberían ser todo lo que se necesita para cumplir la invitación de la reina. Su padre puso sus manos detrás de su espalda. Luego le pediré a Lord Stark que respete los términos del acuerdo de compromiso. La Lady Sansa Stark ya ha florecido y los Stark se sentirán obligados a aceptar. Sería imprudente que el rey y la reina se negaran. Hemos esperado lo suficiente para que se selle esta unión. Nosotros. A Domeric no le gustó eso. No existía nosotros si incluía a su padre. Esta unión fue entre Domeric y Sansa. Fue para ellos y solo para ellos. Puede que haya sido idea de su padre, pero Domeric no iba a permitir que eso controlara el matrimonio entre él y Sansa. Ustedes dos se casarán en Winterfell, la sede del Guardián del Norte y ahora mano del rey, luego ustedes dos partirán hacia Dreadfort, continuó su padre, ajeno a la incomodidad de Domeric con su uso del término nosotros. Ella aprenderá a administrar la casa mientras que a ti te enseñarán a gobernar el Dreadfort, una tierra pacífica, un pueblo tranquilo, recitó Domeric. Lord Bolton inclinó la cabeza. Es bueno ver que has recordado tus lecciones. No te decepcionaré, padre. Lo miró en silencio. No, no creo que lo hagas. Bran, reprendió Sansa en tono exasperado. Nunca estarás listo para irte a este ritmo. Estoy demasiado emocionado para empacar. Fue la feliz respuesta de Bran. Si no haces las maletas, no vas, le recordó Sansa a su hermano, un rastro de diversión en su tono. Domeric no pudo evitar sonreír al escuchar el intercambio entre hermano y hermana. Había llegado a las habitaciones de Bran, donde un sirviente Stark le había dicho que allí encontraría a Sansa. Su encuentro con su padre terminó. Quería contarle a su prometido la noticia de su permiso para ir a la capital. En lugar de entrar a la habitación de Bran, Domeric se encontró quedándose justo afuera de ella, dudando en entrometerse en las interacciones lúdicas entre hermanos. Mirando hacia las cámaras para ver que el baúl de Bran estaba abierto, con varias prendas saliendo a borbotones de él, incluido un par de pantalones que colgaban del labio inferior del baúl y se asemejaban a una lengua marrón. Bran, emocionado, se movía por toda la habitación, fingiendo empuñar una espada, corriendo de izquierda a derecha en un duelo simulado. Arya estaba parada frente a él, su oponente, bloqueando su espada invisible antes de atacarlo con la suya. El hermano y la hermana se reían y gritaban mientras su supuesta batalla se calentaba. Domeric vio a Sansa deambulando por las cámaras recogiendo la ropa desechada de Bran antes de dejarla caer en su cama, donde Nymeria y el lobo Vargo de Bran observaban a sus respetados amos en combate con ojos alerta y colas agitadas. ¿Puedes creerlo? Bran exclamó. Me voy a la capital. Se alejó del ataque de Arya riendo. Voy a ver verdaderos caballeros. ¿Y qué? Respondió Arya sin impresionarse. Estaré en Bear Island, declaró orgullosa, y aprenderé a luchar. Bran miró a su hermana con una amplia sonrisa. Entonces tendremos que poner a prueba nuestras habilidades la próxima vez que nos encontremos. Arya coincidía con la sonrisa de su hermano. Yo ganaré. Bran meneó la cabeza y sonrió intacto. Me enseñará Barristan el Temerario. El mejor espadachín de los 7 reinos. Yo también le ganaré. A Arya no pareció molestarle en lo más mínimo el desafío. Brandon Stark, dijo Sansa interrumpiendo las bromas del hermano. No irás a ninguna parte hasta que empaques y dobles tu ropa correctamente. Tenía las manos en las caderas cuando se enfrentó a Bran con una mirada intimidante que claramente había heredado de su madre. Lady estaba sentada a los pies de su amante tratando de parecerse a la mirada que Sansa les estaba dando en ese momento. Bran inclinó tímidamente la cabeza. Por supuesto, dijo rápidamente, solo me estaba tomando un descanso. La seria fachada de Sansa se derrumbó en un instante para mostrarla sonriendo y sacudiendo la cabeza. Lo sé, se movió para pararse frente a él, pero es importante que estés lista para partir. No querrías tener a papá y al rey esperando, ¿verdad? Envainó su espada falsa con un gesto elegante.
No, se movió Bran para recoger una de las muchas camisas que aún permanecían en el suelo. Nymeria puede ayudarte, ofreció Arya. Arya, Sansa sonaba cansada, como si las hermanas hubieran tenido esta conversación antes. Ella puede. Arya protestó. No fue la primera vez que Domeric sintió una punzada de envidia en el pecho al ver a los hermanos Stark juntos, riendo y jugando. Y que se pregunte cómo sería experimentar solo una fracción de la evidente alegría y amor que tenían el uno por el otro con sus propios hermanos. La melancolía duró solo unos pocos latidos antes de pasar, sabiendo cuánto se habían ganado el cariño de los Stark y cuánta diversión había tenido con ellos estos últimos 2 años, al igual que con los Redford antes que ellos. No estaban unidos por la sangre como hermanos, pero eso no debilitaba su vínculo. Fue en estos pensamientos que fue descubierto por Lady, quien rápidamente abandonó el lado de su amante para saludar a Domeric. Su feliz aullido lo separó de su introspección, mientras se agachaba para saludar al cachorro de lobo Wargo. Dom, la voz de Sansa tenía un matiz de inquietud. ¿Ya terminaste de hablar con Lord Bolton? Lo soy, se levantó y vio que los ojos azules de Sansa lo miraban. Vio la aprensión acechando debajo de ellos y cómo su cuerpo se quedó quieto y rígido. Miedo, lo supo de inmediato. Que estaría sola en el sur rodeada de leones. Odiaba verla de esa manera. Así que se apresuró a aliviarlo cuando agregó, me dio permiso para ir a desembarco del rey. La felicidad en los ojos de Sansa los hizo brillar, siguió una sonrisa deslumbrante mientras ella cortaba la distancia entre ellos para abrazarlo. Él la abrazó, calmándola con un beso en la cabeza, mientras sus manos subían y bajaban por su espalda. Sintió un temblor bajo sus dedos que confirmaba sus pensamientos sobre el miedo que tenía de ir sola a la capital. No te voy a dejar, le murmuró al oído, ahora no, nunca. Esas palabras hicieron que Sansa se alejara y lo mirara. Sin hablar, ella se movió y le besó la mejilla. Eso es maravilloso, Tom. Bran fue el siguiente en felicitarlo, dejando caer al suelo la camisa que intentaba doblar. Podemos ir a montar a caballo por Blackwater. La emoción del niño era palpable, ajeno al malestar de su hermana. Domeric favoreció al joven Stark con una sonrisa. Me gustaría eso. ¿Aún no vas a vencerlo, Bran? Estaba sentada Arya en la cama de Bran, acariciando a Nymeria, cuya cabeza estaba en su regazo. Podría, insistió Bran, algún día lo haré. Robb también. Domeric se rió entre dientes. Eso es posible, siempre me divierten las interacciones entre Bran y Arya. Los dos eran muy cercanos en edad y a menudo los veía jugar juntos siempre que podían. A veces, parecían inseparables de Domeric. Se preguntó qué tan difícil sería para los dos finalmente separarse y ambos lejos de casa, Bran a la capital y Arya a Bear Islandia. Arya no parecía muy impresionada. No importa, porque entonces te ganaré. No, no, respondió Bran. Ajá. Bran, paquete. Sansa intervino antes de que la discusión lúdica pudiera ir más allá. Bran gimió, pero no discutió, recuperó su camisa desechada y la puso en su baúl, desdoblada. Antes de moverse para agarrar un par de pantalones en los que dormía su lobo Wargo. Una lucha que duró varios segundos mientras el cachorro de lobo Wargo parecía demasiado cómodo para querer renunciar a su posición. No ayudó que no tuviera un nombre al que responder. El lobo Wargo de Bran era el único de los niños Stark que aún no tenía nombre. Incluso el pequeño Rickon le había dado un nombre, Shaggy Dog. ¿Tuviste suerte con un nombre, Bran? Preguntó Domeric. No, respondió Bran después de ganarle con éxito sus pantalones a su lobo Wargo. Todavía estoy pensando. Será mejor que te apresures, le dijo Arya. Esperas demasiado y alguien más le pondrá nombre. Arya sonrió y claramente le gustó la idea. Tal vez empiece a llamarlo. No lo hagas, le advirtió Bran. Arya solo se rió. Domeric negó con la cabeza antes de mirar a Sansa, que observaba a sus hermanos con una sonrisa tirando de sus labios, pero había indicios de exasperación en su expresión. Movió su mano para sostenerla de ella y llamar su atención. Funcionó, ella se volvió hacia él y él se alegró cuando fue el centro de esa sonrisa, sintiendo que sus latidos se aceleraban ante una vista tan hermosa. Lamentablemente, lo sacaron de sus pensamientos demasiado rápido cuando escuchó voces dirigidas hacia él. ¿Qué? Domeric realmente no había estado prestando atención a la conversación que Bran y Arya habían seguido teniendo desde que él se distrajo. Se dio cuenta de que la sonrisa de Sansa se había vuelto traviesa. Ella le levantó una ceja y sus ojos brillaron de alegría. Se giró y vio que Arya y Bran lo miraban expectantes. ¿Vas a ir a cazar mañana? Arya preguntó, enfatizando cada palabra para asegurarse de haber escuchado la pregunta.
Su teatralidad provocó risas en Bran y risas en Sansa. Ni siquiera Domeric pudo luchar contra la sonrisa que le apareció ante las burlas de Arya. No, no lo soy. ¿Qué? Los ojos de Bran se abrieron. ¿Por qué no ibas? Sí, Arya lo estaba mirando como nunca lo había visto antes. Siempre vas a cazar. Te encanta montar a caballo. Domeric notó que Sansa también parecía sorprendida por su decisión. Creo que hay mejores maneras de pasar mis últimos días en Invernalia que cazando. Sus ojos nunca abandonaron los de Sansa. Arya se dio cuenta primero, su atención pasó de Domeric a Sansa, y luego regresó. Puso los ojos en blanco y fingió amordazarse. ¡Qué asco! Arya, reprendió Sansa a su hermana. La hermana menor no parecía disculparse en lo más mínimo. Prefiero montar. ¿Incluso cuando eres mayor? Domeric no pudo evitar preguntar. Especialmente cuando sea mayor. Arya parecía insultada ante la mera sugerencia. Yo también. Bran aceptó felizmente inconsciente del tema que Arya estaba insinuando. Por supuesto que lo harías, le entregó Sansa a su hermano una de sus camisas. Entonces nunca tendrías que empacar. Bran tomó la camisa con una mirada tímida antes de soltar una risa nerviosa. No lo he olvidado. Sé que no lo has hecho, le dijo Sansa. Por eso no saldrás de esta habitación hasta que esté terminada. Bran gimió. Piénsalo de esta manera, Bran, probó Domeric con un enfoque diferente. Cuanto más rápido termines aquí, más probabilidades tendrás de salir a montar esta noche antes de la cena. Los ojos de Bran se iluminaron ante esa oferta. Su ritmo se aceleró inmediatamente, moviéndose por toda la habitación con velocidad inesperada, agarrando camisas, pantalones, calcetines y otras prendas y metiéndolas en su baúl. Yo también quiero montar. Arya intervino, asegurándose de que sus objeciones fueran escuchadas y que no fueran ignoradas. Eso se puede arreglar, se rió Domeric. Satisfecha, Arya rápidamente se dio cuenta de que cuanto antes hiciera las maletas su hermano, antes podrían salir a montar. Luego igualó la velocidad y la energía de su hermano para preparar sus cosas para su viaje al sur. Soborno, Dom. La voz de Sansa estaba en su oído. Ella y él estaban viendo a los dos difuminarse por la habitación de Bran con sus lobos huargos descansando en las camas. No exactamente, intentó defenderse Domeric. Entonces, ¿cómo lo llamarías? Te avisaré cuando piense en un buen nombre para ello. No tenías que quedarte, lo sabes, le dijo Sansa. Podrías haber ido a cazar. A la mañana siguiente, el rey Robert, Lord Stark y un gran grupo salieron a cazar para celebrar la aceptación de Lord Stark como mano del rey. Domeric había sido uno de los pocos hombres físicamente aptos que decidió dejar pasar la caza. En lugar de montar a caballo y cazar con extraños del sur, Domeric estaba con su prometido en Godswood disfrutando de un pequeño picnic. Ambos querían disfrutar del tiempo que les quedaba en Winterfell con la fiesta real y el grupo de Lord Stark planeando partir por la mañana. Los dos se habían instalado en un agradable y pacífico silencio. El árbol de madera que los mira desde arriba. La señora yacía entre ellos, el cachorro de lobo vargo crecía a un ritmo notable. Prefiero pasar tiempo contigo, se acercó y tomó su mano. Además, si yo hubiera ido a cazar, el príncipe podría haber sufrido algún tipo de accidente de caza terriblemente trágico. Dom, lo reprendió Sansa, pero no había convicción en su tono. ¿Qué? Fingió inocencia, dije que podría haberlo hecho. Puso los ojos en blanco y no dijo nada más sobre el asunto. Sus ojos permanecieron puestos en ella. Se veía impresionante, luciendo un vestido azul al estilo norteño que le hacía brillar los ojos. Ella era la mujer más hermosa que jamás había visto. Algunos habían afirmado que ese título pertenecía a la reina, pero al verla, Domeric no pudo estar de acuerdo. Los ojos verdes de la reina parecían encapuchados de desprecio hacia todos aquellos que conocían. No brillaban como solía hacerlo Sansa. Los labios de Sansa siempre sonreían rápidamente y iluminaban cualquier habitación. No la de la reina, la suya siguió siendo una línea delgada y desagradable. La risa de Sansa era música que podía calentar su corazón. La reina ni siquiera sonaba natural las pocas veces que la había escuchado. Fue forzado. Eres hermosa. Ella se sonrojó. Eres demasiado amable. Simplemente honesto, sonrió. Se inclinó y capturó sus labios con los suyos para darle un beso que hizo que su corazón golpeara su pecho. Cuando se apartó, rozó su mejilla con su mano. Soy el hombre más afortunado de los 7 reinos, Dom, murmuró, con los ojos todavía medio cerrados por su breve pero agradable beso. Ella recompensó su honestidad con un segundo beso que Domeric disfrutó tanto como el primero antes de que los dos se separaran.
Todavía sonriendo, Domeric volvió a su comida, mirando que Sansa estaba hurgando en la de ella, pero su atención no parecía estar allí. ¿Sansa? Sus labios se hundieron en una delgada línea, pensativos ante el cambio de comportamiento de su prometido. Ella miró hacia arriba y vio que la llamaban por su nombre. Estaba pensando si Jon aceptará tu oferta o no, la oferta que le había hecho a Jon que le haría regresar al Dreadfort con ellos. Con la esperanza de que algún día Jon sirviera como maestro de armas del castillo. Domeric no podía pensar en un mejor candidato para liderar la defensa del castillo, supervisar el entrenamiento de los guardias y algún día enseñar a sus hijos y a los de Sansa a tocar la espada. No creo que lo haga, admitió Domeric. Él lo ve como caridad. Pero no lo es, estaba claramente molesta por la decisión de su hermano de unirse a la Guardia de la Noche. Lo sé, le aseguró, y traté de decírselo, sacudió la cabeza, pero él está decidido a seguir ese camino, está siendo terco. Ese es un rasgo común para ustedes, Starks, bromeó Domeric. ¿Es eso así? Ella desafió. Una mirada entrañable, enmendó rápidamente después de encontrarse siendo el blanco de su inquebrantable mirada azul. Una mirada que rápidamente se derritió, mirándolo con una mirada divertida antes de reírse. Ella pasó cariñosamente sus dedos por su cabello. Quizás pueda hablar con él. Ella parecía decidida. Si él supiera lo importante que es para nosotros tenerlo con nosotros, tal vez cambiaría de opinión, tal vez. Se encogió de hombros, pero no estaba seguro de que pudieran hacerle cambiar de opinión. De repente, la señora se animó desde donde yacía. Sus ojos ámbar miraban hacia Godsworth. Ella olió el aire, pero permaneció donde yacía. Domeric siguió los ojos del lobo vargo pero no vio nada en el bosque. ¿Qué ves? Le dio una palmadita en la cabeza a Lady. Pronto el momento terminó y Lady se volvió hacia él y acarició suavemente su cabeza contra su mano, lo que hizo sonreír a Domeric mientras la acariciaba un poco más y fue recompensado con algunos lamidos de su lengua áspera. Probablemente sea uno de los otros, señaló Sansa. No he visto a Bran ni a Arya desde que terminó la cacería, probablemente, recordó Domeric, lo decepcionados que estaban cuando no les permitieron salir a cazar. Dom, sobre desembarco del rey, la voz de Sansa era suave e insegura. No me gusta la reina. No confío en ella. Él resopló. Me decepcionaría si lo hicieras, mi señora, ¿qué vamos a hacer? Confía el uno en el otro, le apretó la mano. Si podemos hacer eso, podremos superar cualquier cosa que el capital nos depare. Tienes razón, puso su mano encima de la de él. Ella miró a su alrededor. Voy a extrañar esto. Todo ello. Lo sé, entendió Domeric, yo también, esta es mi casa, susurró, y no estoy segura de volver. Todo está cambiando. Ella agachó la cabeza y dijo, lo siento, no lo seas, le puso el dedo en la barbilla para poder ver sus hermosos ojos. Nunca te disculpes conmigo por decir lo que piensas. Ella asintió. Gracias, Don. La vacilación tiró de sus rasgos antes de respirar profundamente y continuar. Es solo que después de nuestra estancia en Desembarco del Rey, probablemente nos casaremos y estoy nervioso por ir a un lugar nuevo. El Dreadfort, terminó para ella. Sí, admitió tímidamente. Puedo entender eso. Domeric era consciente de la reputación que su familia y su hogar habían adquirido por su sangriento pasado. Hicieron poco para ganarse el cariño de la gente por el asiento de su familia, especialmente con un nombre como Dreadfort. Sabes que tampoco es gran parte de mi casa. Sansa frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? He pasado menos de un mes allí en los últimos 6 años, explicó Domeric. Y eso no incluye mis 3 años en Barrowton, añadió. He pasado más tiempo lejos del Dreadfort que allí en mi vida. Fue entonces cuando recordó algo. Se movió para ir a buscar su bolso, hurgando en él antes de encontrar lo que buscaba. Sacó una jarra de Arbor Gold. ¿De dónde sacaste eso? Sansa quedó sorprendida por su repentina aparición. De Lord Tyrion, respondió Domeric con naturalidad. Nunca entenderé tu nueva amistad con el Imp, dijo Sansa con incredulidad. Domeric solo podía sonreír. Es bastante brillante, ya sabes, sacó 2 tazas que tenía guardadas en su bolso. La otra noche tuvimos una gran charla sobre los motores de guerra de Ayrmidon, abrió Domeric la jarra de Arbor Gold. Dijo que Arbor Gold había sido un regalo de despedida de Lord Tyrion cuando se anunció que él y Sansa irían a la capital. Aquí, le entregó a Sansa su vaso. Solo vertió un poco en las tazas de ambos. Gracias, estaba mirando el contenido de su vaso. Lo que estaba tratando de decir, continuó antes de distraerse. Es que juntos podemos hacer del Dreadfort nuestro hogar. Me gustaría eso, sonrió. Bien, estaba contento.
Y seguiremos visitando Winterfell gracias, Tom. Ella le besó la mejilla. Por nuestro futuro, sostuvo su copa. Ella repitió las palabras y bebieron de sus vasos hasta el brindis por su futuro juntos. La dulzura del vino trajo consigo un sabor agradable al paladar de Domeric. Todavía prefería las cervezas más fuertes del norte, pero en términos de bebida sureña no estaba tan mal. El repentino aullido de un lobo provocó que Domeric y Sansa se congelaran en sus lugares. La señora se sentó de inmediato antes de echar la cabeza hacia atrás y devolver el triste ruido antes de salir corriendo del bosque de dioses. Señora. Sansa llamó a su lobo Vargo y de inmediato se puso de pie. Algo anda mal, los ojos de Sansa tenían cierta vidría. No puedo explicarlo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero tengo esta sensación. Antes de que Domeric pudiera pedir o presionar para obtener más detalles, el lobo volvió a aullar. Ese es el lobo de Bran, declaró Sansa, y sin decir una palabra más, se fue con Domeric tratando de seguir el ritmo. Capítulo 13. Robb. Tercero texto del capítulo. ¿Querías verme, padre? Robb entró al estudio de su padre y lo encontró parado frente a la ventana mirando los terrenos de Winterfell. Lo hice, se giró para mirarlo. Su rostro estaba pedregoso, pero había indicios debajo de sus ojos grises que Robb detectó y que indicaban que su padre había dormido poco estos últimos días desde que encontraron a Bran afuera de la Torre Rota. Robb sofocó la angustia que se cernía firmemente alrededor de su corazón. Ver a su hermano pequeño acostado en su cama, inmóvil, le puso nervioso. Este no era su enérgico hermano a quien le gustaba escalar, luchar y explorar. La noticia que el maestre dio sobre el cuerpo de Bran solo había profundizado el dolor y la lástima que Robb sentía por su hermano menor. Como sabéis, mañana me voy con el rey para servirle de mano. Él no dijo nada. Tenía cierta esperanza de que su padre renunciara como mano inmediatamente tras la caída de Bran, pero no lo hizo. Siempre debe haber un Stark en Winterfell, recitó su padre. Cuando fui a la guerra al lado de Robert durante la rebelión, Stark era Benjen. Esta vez, mientras viajo hacia el sur, serás ese Stark. Lo entiendo, padre, respondió rápidamente Robb. No te decepcionaré. Nunca puede ser una decepción, Robb, le aseguró. Mientras guardes tu honor, cumplas con tu deber y protejas a nuestra familia, lo haré, juró Robb. Bien, caminó alrededor de su escritorio hacia él. Sus ojos nunca abandonaron los suyos. ¿Cuáles serán algunas de tus prioridades una vez que me vaya? Robb fue tomado por sorpresa por la abrupta pregunta. Debió haberlo mostrado en su rostro. Piensa, le animó su padre. Él lo hizo. Robb recordó entonces a quién llevaría su padre a la capital. Winterfell necesitará un nuevo administrador. Sabía que tenía razón cuando vio el asentimiento de su padre. También tendremos que nombrar un nuevo capitán de la guardia y un nuevo jefe de caballos. Muy bien, elogió su padre, acercándose a él. No olvides hablar con el maestre Luwin. Su consejo me ha ayudado más veces de las que puedo contar. No lo haré, padre. Lo sé, puso su mano sobre el hombro de Robb. Tu madre también tendrá buenos consejos. Cuando su voz se apagó y sus ojos se distanciaron. Y Robb sabía que estaba pensando en Bran, en cómo madre no se había separado de Bran desde que lo llevaron a su habitación. Ella no había dormido y apenas había comido. Robb se mentiría a sí mismo si no dijera que no está preocupado por su bienestar. Y mirando a los ojos de papá, Robb estaba seguro de que estaba igual de preocupado por ella. Yo cuidaré de ella, padre. Robb le aseguró. Se apretó el hombro. Has crecido, Robb. Luego lo abrazó paternalmente y Robb regresó. Estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Gracias. Estando en los brazos de su padre, todo golpeó a Robb con una fuerza contundente. Su padre viajaba hacia el sur con Sansa y Domeric. Jon iba hacia el norte para tomar el Black. Incluso Arya se iba y se dirigía a Bear Island para vivir con los mormones. Todo estaba cambiando y Robb se asustó al darse cuenta de lo diferente que iba a ser todo. Cuando se alejaron, Robb pudo ver la tristeza infiltrándose en la expresión de su padre mientras sus ojos recorrían su estudio. Él también parecía estar reflexionando sobre su inminente partida y sobre el hogar y la familia que estaba dejando atrás. Padre, Robb lo separó de sus reflexiones pacíficas. No quería, pero necesitaba mencionarlo antes de irse. ¿Sí? Sus ojos grises se giraron para mirarlo. Tienes que hablar con Jon, soltó Robb. La expresión de su padre se volvió cautelosa. Ha decidido llevarse el negro. Pero no puede. Robb protestó antes de poder recoger sus pensamientos y presentarlos de una manera mucho más madura.
Eso era lo que había practicado cuando imaginó esta conversación, pero no podía mantener sus emociones bajo control mientras pensaba en su hermano yendo al muro. Muchos Stark se han llevado al negro, Robb, le dijo su padre con severidad. Es un llamado noble proteger los reinos de lo que hay más allá del muro, lo sé, cedió Robb, sabiendo que el tío Benjen se había llevado el Black, pero Robb no podía dejarlo pasar. No podía dejar ir a su hermano. Él no quería esa vida para su hermano. No me sentí bien. No parecía justo. Su hermano no debería tener que abandonar Winterfell. También era su casa. Pero Domeric le hizo una oferta. Estoy al tanto de la oferta de Domeric a Jon, eso había sorprendido a Robb. ¿Tú eres? Sí, asintió. Domeric abordó el tema conmigo y me dijo por qué pensaba que Jon estaba calificado para el puesto. Su padre se rascó la barbilla. Le di mi bendición para preguntarle a Jon, pero Jon se negó. Él tomará el negro. Jon simplemente está siendo terco, se quejó Robb. Debería aceptar la oferta de Domeric. Y si no le gusta, entonces puede tomar el negro. Simplemente no quiero que Jon se vaya. Ahora no, sintió humedad en los ojos. No con Bran y todo lo demás. Lo necesito conmigo. Él es mi hermano y griega. Nunca es fácil decir adiós, hijo. Dijo, pero a veces la única manera de crecer es tomando nuestro propio camino. Su padre volvió a poner su mano sobre el hombro de Robb. Eso es lo que está haciendo Jon. Eso es lo que están haciendo Domeric y Sansa y Arya, y eso es lo que tú también estarás haciendo. Lo entiendo. Robb respiró temblorosamente para recomponerse. Aprendiendo lo difícil que iba a ser esta lección. Eres un buen hermano para Jon, le aseguró su padre. No te sientas culpable por las decisiones de Jon. Jon sabe que siempre será bienvenido aquí. Él sabe que siempre lo consideraremos familia. Robb no podía mirar a los ojos de su padre. Sus observaciones se hicieron fieles a algunas de las dudas de Robb sobre la marcha de Jon. En cierta parte se sintió culpable porque Jon pensó que tenía que irse. Le molestaba pensar que de alguna manera era responsable de expulsar a Jon de casa. Gracias, Robb encontró cierto alivio en las palabras de su padre. Todavía no estaba contento con la decisión de su hermano, pero sabía que necesitaba apoyar a Jon en esto. Él era su hermano. Simplemente lo haría de una manera que dejara claro que Jon siempre podía regresar antes de hacer sus votos. Satisfecho, su padre apartó la mano del hombro de Robb. Una cosa más, le dijo, no olvides escribirle a la princesa. Robb gimió. En su pánico por todo lo que estaba cambiando para él y en Winterfell, Robb había olvidado su compromiso con la princesa. Había estado tan concentrado en tratar de disuadir a Jon, la caída de Bran y las salidas pendientes de su padre, Sansa y Domeric, que su compromiso con la joven princesa se le había escapado. Al recordarlo, ahora resurgió, flotando sobre él como una nube de tormenta. Trayendo consigo nuevos miedos y preocupaciones que Robb estaba demasiado cansado y emocionalmente agotado para afrontar en ese momento. Su padre se rió entre dientes. Ahora Robb, no pases por alto la importancia de conocer a tu futura esposa. Él le dijo. Estas cartas pueden ser la base de una amistad que ambos apreciarán y de la que dependerán. Cuando llegue el momento de casarse le escribiré, padre. Ese es mi hijo, le sonrió. Había un toque de orgullo en su tono y expresión. Espero que hayas disfrutado tu tiempo aquí, mi señora. Robb acompañaba a la princesa Myrcella Baratheon a la timonera que compartía con su madre y sus hermanos. Lo hice, Robb, le sonrió tímidamente. El suyo estaba más indeciso porque se dio cuenta del fruncido Ser Jaime Lannister que caminaba detrás de ellos. Como miembro de la prestigiosa Guardia Real, un famoso espadachín y tío de Myrcella, Robb comprendió el escrutinio al que se encontraba sometido actualmente. El tiempo de Robb con la princesa había sido corto e incómodo. Ella era un año más joven que Sansa, pero aún así era bastante linda. Se parecía a la reina en apariencia, con rizos rubios que caían sobre sus hombros, ojos verdes, pero a diferencia de la reina, la princesa sonreía fácilmente y se reía casi sin cesar. Al principio de su tiempo juntos, a Robb le resultó difícil conocer a la joven que algún día sería su esposa. Ella era tímida, pero Robb poco a poco pudo sacarla de su caparazón y, para su sorpresa, descubrió a una chica educada, inteligente e ingeniosa. Contó innumerables buenas historias y chistes divertidos. Aunque admitió abiertamente que la mayoría de ambos fueron prestados de su amado tío, Tyrion. Rezo por un viaje seguro en tu viaje, se encogió interiormente ante sus palabras, temiendo lo estúpidas que sonaban. Estaba seguro de haber oído un resoplido de Ser Jaime. Gracias, respondió cortésmente a pesar de la respuesta de su tío. Se acercaban a su timonera.
Regresó a Winterfell con el castillo asomándose sobre ellos. Debo decir que disfruté del castillo y de la compañía más de lo que pensaba. Eres demasiado amable, mi señora. Robb inclinó la cabeza hacia ella. Espero con ilusión el día de mi regreso para poder comprender mejor el norte y su gente. El norte será bendecido por tu presencia, felicitó Robb, sin estar seguro de si sonaba tan bien en voz alta como en su cabeza. Afortunadamente, parecía que era esto último porque fue recompensado con otra de sus tímidas sonrisas. Eso pronto desapareció cuando se mordió el labio inferior. Oraré a la madre todos los días por Bran. Robb quedó desconcertado tanto por sus palabras como por la sinceridad con la que habló. Podía ver la autenticidad brillar en sus ojos esmeralda. Gracias, encontró su garganta repentinamente seca. Ella asintió, dándose cuenta de su incomodidad. Permíteme, habló Robb cuando llegaron a la timonera. Había golpeado a su tío hasta la puerta, abriéndola para la princesa. Tendrás cartas mías esperándote cuando llegues a la capital, entonces rezo para que viajemos con prisa. Robb tomó su mano y le dio un suave beso en la parte posterior. No se atrevió a beber nada más con su tío cerca. Luego, Robb le tomó la mano y la ayudó a subir a la timonera, donde fue recibido por una sonrisa de su hermano menor Tommen y una mirada gélida de su madre. No fue hasta que estuvo solo y lejos de la timonera que Robb notó a toda la gente y todo el ruido que llenaba el patio. Fue suficiente para ahogarse. Los hombres gritaban. Los sirvientes se estaban moviendo. Se estaban cargando cosas, pero la mayoría de ellos eran desconocidos para Robb. Sus ojos se movían entre la multitud de rostros desconocidos. Afortunadamente, se separaron cuando él falleció. Rápidamente vio las pancartas de la casa Bolton ondeando con la brisa. Los hombres de Dreadfort habían puesto cierta distancia entre ellos, del grupo real y los Lannister. Estaban vestidos con un simple correo, a diferencia de la armadura más elaborada y colorida que llevaban los caballeros y soldados del sur. Al acercarse, vio a su hermana a un lado atendiendo a Shadow mientras Lady permanecía cerca. Shadow parecía ser el único caballo que no estaba asustado por la presencia del lobo Wargo. Eso no fue una sorpresa para Robb ya que sabía que el destrier estaba prácticamente unido a Domeric. Entonces el caballo no sintió miedo en presencia del lobo Wargo porque sintió un parentesco cercano con Lady. Pensé que estarías con la princesa toda la mañana, fingió Sansa con un suspiro elevado, y olvídate por completo de tu dulce hermana. Robb envió una mirada molesta a su hermana, quien solo se rió. El pensamiento se ha vuelto más tentador ahora. Creo que es dulce, proclamó Sansa. Ustedes dos podrían ser muy felices juntos. A pesar de todos los cambios y maduras que Robb había visto de su hermana estos últimos meses. Todavía le complacía notar que su rasgo más fuerte seguía siendo su compasión y su esperanza de ver felices a los demás. Sabes que nunca podría olvidarme de ti, hermana. ¿Cómo podría alguien? Domérico se unió a ellos. Rodeó con su brazo a Sansa, quien recompensó su cumplido con un beso en la mejilla. Robb sonrió ante la evidente felicidad que tenían los dos y el afecto que compartían el uno por el otro. No era la primera vez desde que se anunció su compromiso que esperaba algún día compartir ese mismo sentimiento con Myrcella. Ambos significaron mucho para él. Le dolió verlos prepararse para su viaje a la capital. Recordó las sabias palabras de su padre y los caminos que debemos tomar. Sin embargo, para Robb el suyo no parecía más un camino que permanecer en su lugar mientras veía a aquellos que le importaban continuar sin él. Ustedes dos se veían felices esta mañana. Domérico observado suavemente. Robb se volvió hacia su amigo y no vio ningún indicio de burla en su expresión. Sabía que su amiga y su hermana solo lo cuidaban. Habían acudido a él después de anunciarse el compromiso para ofrecerle su apoyo y felicitarlo. También había un mensaje subyacente de que estaban allí si necesitaba expresar sus sentimientos sobre lo que había sucedido. ¿Feliz? Estaba más nervioso y quizás un poco aliviado cuando se separó de ella en la timonera. Robb estaba seguro de que tenía sentimientos similares. Podría llegar más tarde, pero aún no había llegado. Robb acababa de conocerla y ella ya se marchaba para regresar a la capital. Es una compañía agradable, ofreció Robb, sabiendo que había estado en silencio durante sus reflexiones. Eso pareció satisfacerlos. Vio una sonrisa complácida en el rostro de su hermana mientras Domeric era más reservado en su expresión, pero sus ojos marrones mostraban su aprobación. Sin embargo, por el momento no quería detenerse en la princesa. Quería pasar el tiempo que tenía con su familia y amigos sin distracciones. ¿Te has despedido de Jon? Robb aún no había dicho el suyo.
Sabía que su hermano estaba en el castillo ahora mismo despidiéndose de Arya y Bran. Sabía que Jon lo buscaría después. Robb estaba ansioso por ello. Lo temía tanto como el que estaba a punto de regalarles a Sansa y Domeric. Lo hemos hecho, afirmó Sansa, rompiendo con las reflexiones de Robb. Al mirar a su hermana menor, se sorprendió al ver a la joven madura que lo miraba fijamente. Podía recordar las innumerables veces que estaba enfermo, cansado o herido y ella venía a su habitación, se sentaba a su lado, lo atendía y le cantaba. Ella era su hermana menor, pero ella lo cuidaba. Ella siempre trató de hacerlo sentir mejor. Robb la extrañaría terriblemente. Se acercó a ella sin palabras y la abrazó con fuerza. Podía sentir lágrimas pinchándole las comisuras de los ojos. Los hizo parpadear. Cuando terminó su abrazo, miró para ver los ojos de su hermana. Los ojos azules de Tuya y que heredaron de su madre estaban mojados por las lágrimas. «Prométeme que escribirás». «Lo prometo», le aseguró. Sus palabras la apaciguaron. Ella le hizo un gesto tembloroso con la cabeza. Ella se movió para abrazarlo nuevamente. Este fue más breve pero igual de emotivo. Robb luego centró su atención en Domeric. El heredero de Dreadfort había llegado a Winterfell hace 2 años como extraño, pero ahora le dejaba un hermano a Robb. Luego ambos se abrazaron como hermanos, dándose palmadas en la espalda antes de alejarse. «Cuida de ella», dijo Robb con voz ronca. «Sí», coincidió Domeric volviéndose hacia Sansa, cuyos ojos todavía brillaban de humedad, «pero probablemente lo necesitaré más». Ella le dio a su prometido una sonrisa acuosa. Ella se volvió hacia Robb. «Bran y Rickon te necesitarán, Robb». «Lo sé», asintió Robb. «Bran sobrevivirá a esto y cuando lo haga, estaré ahí para él». «Bien», dijo Sansa aliviada. Ella siempre cuidó de ellos. Estaba en su naturaleza. «Deberíamos terminar de prepararnos», dijo Domeric torpemente después de que algunos latidos de silencio pacífico cayeran sobre los tres. Su expresión transmitía claramente que deseaba que no fuera así. Robb sabía que hablaba con sinceridad. Se movió para estrechar la mano de su amigo antes de abrazar a su hermana una vez más antes de que Domeric y Sansa regresaran a la fiesta de Bolton. Él los vio irse y fue recompensado cuando se dieron la vuelta y le saludaron con la mano, quien regresó. Luego se movió para darles la espalda y descubrió que el caos y el ruido solo se habían intensificado. Mirando a su alrededor, sabía lo que tenía que hacer. Este era su momento. Respiró profundamente y comenzó a gritar órdenes, mientras su voz se apoderaba de los demás. Intentó hacerlo de la misma manera que vio a su padre hacerlo innumerables veces antes que él. Sorprendido y complacido cuando notó que sus palabras se apoderaban de los sirvientes y los guardias mientras seguían sus órdenes. No iba a ser fácil, Robb lo sabía, pero estaba listo para seguir adelante. Capítulo 14. Sansa. Cuarto texto del capítulo. Finalmente pensó Sansa, distanciándose de la ornamentada timonera de la reina con cada paso. Sansa sintió a partes iguales alivio y emoción cuando las ruedas se detuvieron con baches. Estaba cansada de estar encerrada al otro lado de la rebotante, incómoda y calurosa timonera que para Sansa parecía más una prisión con la reina sirviendo como su carcelera. Mirando hacia adelante, vio la razón por la cual la marcha del día terminó antes de lo habitual. Frente a ella había una posada de 3 pisos de altura. Era el más grande que Sansa había visto. Hecho de piedra pálida, se extendía y se extendía ante ella. Aunque se maravillaba de su tamaño, no pudo evitar preguntarse si sería capaz de albergar al grupo del rey. Dicho grupo había crecido a más de 400 cuando su padre aceptó el puesto de mano, habiendo llevado a su casa con ellos para el viaje. Sansa estaba inquieta. Una sensación que no podía quitar de encima desde que se encontró abandonando Winterfell hace tantos días. Ella hizo todo lo posible para no demostrarlo. Se mantuvo civilizada y nunca expresó sus frustraciones ni su descontento por lo largo que estaba tomando su viaje o por tener que pasar la mayor parte de sus días de viaje en compañía de la reina. No es su empresa en la que deseo estar. Sansa pensó en su prometida, Domérico, viendo destellos de él montando encima de su caballo. La dama generalmente lo seguía, ya que a su lobo vargo no se le permitía entrar ni acercarse a la timonera. La decisión de la reina, y Sansa tenía sus sospechas de que se hizo más para tratar de lastimar a Sansa a pesar de las afirmaciones de la reina de que era para proteger a sus hijos. Al principio, Sansa se negó. Insistiendo, si no podía tener a Lady con ella, simplemente no atendería a la reina. Una opinión que escandalizó a Septa Mordane, confundió a Jaime, hizo sonreír a Domeric y provocó una risa cansada de su padre. Quien luego le dijo amablemente que no podía ignorar a la reina y que tendría que acatar su decisión.
Eso había sido antes del primer día que Sansa se encontró viajando con la reina y, lamentablemente para ella, desde entonces le siguieron varios más. ¿Qué le preocupa, mi señora? Sansa no detuvo la sonrisa que llegaba a sus labios, una reacción instintiva cada vez que escuchaba la voz cálida y amigable de su prometido. Ella se giró y lo vio sonriéndole. Él se movió para recibirla, besándole la mano cuando ella se la dio y luego un beso casto en sus labios que hizo que su corazón revoloteara. Lady se unió a ellos segundos después, jadeando pesadamente, claramente disfrutando corriendo por el bosque, con las patas cubiertas de barro, mientras motas de tierra cubrían su parte inferior. Su lobo huargo se acercó a ella, moviendo la cola y Sansa se inclinó para saludarla, abrazándola por el cuello. Sin importarle la posible suciedad y manchas que pueda quedar en su vestido al abrazar a su lobo huargo. Lord Stark nos dio permiso para pasear por el recinto antes de cenar, dijo Domeric. Pensé que quizás te gustaría pasar un tiempo lejos de todo eso. Suena maravilloso, se puso de pie Sansa, silenciosamente agradecida por la reflexiva consideración que su prometido tenía por ella. Entonces todo está resuelto, dijo Domeric, complacido de haber aprobado su sugerencia. Luego sus ojos se dirigieron hacia el hombro, donde aparecieron dos hombres de armas de Bolton, sus acompañantes. Domeric les hizo un gesto con la cabeza antes de volver hacia ella y decirle, ¿nos vamos? Sí, Sansa no pudo mantener la emoción fuera de su voz ante la idea de alejarse de todo, aunque fuera solo brevemente. Se rió entre dientes antes de alejar a Sansa de la ruidosa y bulliciosa comitiva real y llevarla hacia el tranquilo y apartado bosque. ¿Qué te preocupa? Que debo pasar tiempo con la reina, respondió Sansa honestamente, cuando supo que estaban fuera del alcance de los espías. Mientras puedas viajar en mejor compañía. Domeric se rió de esto. Le aseguro, mi señora, que no estoy en mejor compañía que cuando estoy con usted. ¿Crees que tus dulces palabras pueden salvarte de mi frustración? Sansa bromeó. Por supuesto que no, mi señora, trajo su otra mano para acariciar suavemente la de ella que descansaba sobre su brazo. Sin embargo, no arruinemos este día hablando de cosas tan repugnantes como ciertos leones. Sansa se rió, incapaz de negar la felicidad que la llenaba cada vez que podía pasar tiempo con él. Las pocas veces que ella estaba con él era su bálsamo. Domeric vio a través de su educada fachada para ver las frustraciones que sentía. Sansa apreciaba su capacidad para escuchar y cómo permanecía en silencio cuando ella hablaba. No era necesariamente el estímulo que le dio cuando terminó lo que ella apreciaba, sino su atención. Escuché rumores de que el rey quiere organizar un torneo para honrar el nombre de su padre como su mano. Sansa nunca había estado en un torneo. Ella no podía negar que estaba interesada en querer asistir a este. Ella quería ver el espectáculo y los acontecimientos. Tengo curiosidad por saber cómo se compararía con los que tanto escuchó en sus historias o los que a menudo se celebraban en el sur. Sí, los había conducido Domeric hasta las orillas del Tridente. ¿Introducirás las listas? Sansa no pudo silenciar su curiosidad. Ella lo había visto montar innumerables veces y creía que podía enfrentarse a cualquier rival que el sur pudiera lanzarle. Había oído a su padre decir que cabalgaba como el viento y que su destreza a caballo lo haría igual a cualquier caballero del sur. No estoy seguro, admitió, Lord Redford siempre me animó a que me fuera bien con ellos. Se quedó atrás, con aspecto incómodo, la verdad es que no sé cómo me iría. Serías brillante. Sansa dijo antes de poder detenerse. Ella vio el efecto que sus palabras tuvieron en él cuando él se volvió hacia ella, con la boca ligeramente abierta ante sus alabanzas. Ella no podía dejar de reírse antes de colocar su dedo sobre su barbilla para cerrarle la boca. El movimiento lo sacó de su shock. Eres demasiado amable, mi señora, desvió. Lo pensaré. Sus expresivos ojos marrones permanecieron sobre ella. Si me uno solo será con tu bendición y tu favor. Ella sonrió, sintiendo su corazón revolotear dentro de su pecho al ver la mirada de adoración que brillaba en sus ojos por ella. A menudo había soñado que un hombre la mirara así, preguntándose cómo se sentiría ser el centro de esa mirada. Tendrás ambos. Ella le besó la mejilla y él le devolvió la sonrisa. Una sonrisa que se volvió traviesa cuando, vacilante, apartó el brazo de su mano y se acercó a las orillas del Tridente. ¿Qué estás haciendo? Se quitaba las botas y luego los calcetines, uno por uno. ¿Sabías que aquí es donde el rey ganó su corona? Metió sus calcetines desechados en sus botas y se trasladó a la orilla del río. Donde destrozó a Raegar y donde los rubíes de la armadura del príncipe heredero se esparcieron en el agua. ¿De verdad no piensas en encontrar rubíes? Ella meneó la cabeza consternada. Él se rió.
Por supuesto que no, él intervino. Pero el agua está agradable y fría. Sansa se acercó a las orillas del río. La señora lo siguió. Se movió más profundamente. El agua le llegaba hasta las rodillas. ¿Te unirás a mí? Sansa se resbaló de sus zapatos. Ella miró y vio que él la estaba esperando con la mano extendida. Ella no lo dudó. Sansa entró al río donde fue recibida con agua fría. Sus dedos se hundieron en el suelo fangoso del río mientras daba unos pasos con cuidado. Sintió piedras lisas contra la planta de sus pies. Te tengo, le aseguró Domérico, agarrándola suavemente de la mano mientras su otra mano se acercaba a su cintura para estabilizarla y que no se cayera. Estaban vadeando el río. El agua arremolinada corría a su alrededor, pero permanecieron donde la corriente aún estaba en calma. Más allá de ellos había rápidos que se agitaban y se arremolinaban y eran lo suficientemente fuertes como para absorber a cualquier bestia valiente o hombre tonto. Dejó escapar un suspiro de satisfacción, agradecida por el agua fría que lamía sus piernas. Esto es lindo. Su declaración provocó una sonrisa en Domeric, quien parecía contento de que ella se estuviera divirtiendo. Ella notó que sus manos permanecían, una entrelazada alrededor de las de ella y la otra en su cintura. A ella no le importaba la cercanía entre ellos. Cerró los ojos y encontró los sonidos del agua corriendo calmantes y relajantes, lavando sus frustraciones del viaje. Después de unos cuantos latidos de tranquila felicidad entre ellos, Sansa se encontró balanceándose ligeramente, moviendo su cuerpo instintivamente tratando de mantener el ritmo del río. Tarareando suavemente mientras ella se movía, Domeric la siguió, reflejando su movimiento el de ella. Estamos bailando, una oleada de calidez llenó su pecho ante la intimidad que compartía con él, saboreando la cercanía y los toques compartidos entre ella y Domeric. Para otros que pudieran pasar a verlos, debieron parecer extraños o tontos, bailando en un río sin música ni sonido que los guiara, pero no para ella. Para Sansa fue perfecto. Ella acarició su cabeza contra su pecho mientras continuaban disfrutando de su tranquilo baile. Gracias. Sintió que sus labios presionaban un beso en su cabello y cuando hablaba, Sansa podía sentir las vibraciones dentro de su pecho con cada palabra. Cualquier cosa por ti, mi señora. La señora estaba inquieta. Lo había sido desde que se acercaron a la capital. Ella estaba agitada. Los ruidos, los olores, la gente, a Lady no parecía importarle nada de eso. Incluso ahora, en su habitación, Lady no se había calmado. Ella caminaba furiosamente, con el pelo erizado y los ojos en constante movimiento por la habitación. No creo que a Lady le guste estar aquí. No creo que a nadie le guste estar aquí. Sansa tuvo que admitir que Dom tenía razón. La ciudad la había decepcionado y decepcionado. Hacía calor y olía mal. Había algunas vistas impresionantes para contemplar dentro de la capital, pero la mayoría no coincidían con las imágenes que su imaginación había evocado de las historias que le contaron mientras crecía. Señora, tocó Dom algunas cuerdas de su arpa para traer un sonido relajante a la habitación. El lobo Argo se volvió hacia él. Ella se acercó a donde él estaba descansando en un sofá junto a la ventana abierta. Don la recompensó continuando tocando su arpa, provocando una dulce música que parecía calmar los nervios de Lady. Ella se acurrucó a sus pies. Sansa sonrió ante la escena que se había desarrollado ante ella. Luego se mudó para unirse a ellos. Ella ocupó un lugar al lado de Domeric en el sofá, acurrucándose con él. Él se movió para rodearla con su brazo. Ella apoyó la cabeza en su hombro, cerró los ojos y tarareó suavemente mientras él continuaba jugando. Ella no sabía lo cansada que estaba hasta que se encontró en sus brazos. Sansa había estado ayudando a supervisar una transición sin problemas de la familia Stark para instalarse en la Torre de la Mano. Su padre se había marchado casi inmediatamente después de llegar a la fortaleza para asistir a una reunión del pequeño consejo. Sansa se había encargado de asegurarse de que la casa estuviera establecida dentro de la torre para aliviar la carga de su padre. La reina me invitó a tomar el té mañana. Los ojos de Sansa permanecieron cerrados. La invitación había llegado de una de las doncellas de la reina mientras supervisaba el desembalaje. Domeric le apretó el hombro. Él no le dio palabras. Ella esperaba esta respuesta. Él le había advertido que desembarco del rey tenía muchos espías, y que incluso en la Fortaleza Roja habría ojos y oídos husmeando y escuchando todas sus conversaciones. Solo sus pensamientos estaban a salvo de ser robados. Necesitaban tener cuidado con lo que decían incluso en la privacidad de sus habitaciones o en cualquier lugar dentro de la Torre de la Mano. Eso era lo que más le disgustaba a Sansa.
Ella apreciaba mucho el tiempo que pasaba hablando con Domeric y pensar en esas preciosas conversaciones privadas escuchadas por extraños la enfermaba y la enojaba. No fue la primera vez que deseó estar de regreso en su casa en Winterfell con Robb, Arya, Jon y Bran. Ella podría estar ayudando a su madre a cuidar a Bran. Sansa quería estar allí cuando su hermano despertara. Para poder intentar mantenerle el ánimo en alto. Ella quería poder ir al Godswood con Domeric, donde a menudo iban en busca de paz y privacidad. Ella se lo perdió todo. Ella los extrañaba a todos. Sansa suspiró. Como si supiera lo que sentía y pensaba, Domeric le besó la parte superior de la cabeza para consolarla. Ella no pudo evitar sonreír ante su respuesta íntima. Sansa se agitó en sus brazos. Ella sabía que si su septa se encontraba con ellos, recibirían un montón de regaños y advertencias, pero en ese momento, Sansa no encontró en sí misma la fuerza para preocuparse. A ella no le importaba que esto no se considerara apropiado. A Sansa le pareció que nada podría ser más apropiado. Ella estaba en los brazos del hombre que un día sería su marido. Lo que sentían el uno por el otro era genuino. Ocultarlo o fingir que no existía entre ellos era lo incorrecto, pensamiento Sansa. Los sentimientos de afecto que hacían cantar su corazón en esos momentos de tranquilidad eran un argumento más fuerte que cualquier sermón que la secta pudiera darles. Ella podría acostumbrarse a esto, estar en los brazos de Domeric. Su agarre era suave, pero fuerte. Su cabeza estaba apoyada contra su pecho, su pulso era un latido relajante que calmaba sus pensamientos. Una de sus manos hacía girar un mechón de su cabello, mientras la otra le frotaba suavemente el hombro. Un golpe llegó a la puerta cerrada de Sansa que rompió sus pensamientos y su momento de paz. Ella frunció el ceño. Vacilante, sentada, encontrándose fría ahora que no estaba en sus brazos. La señora se puso de pie. Ackles se levantó, gruñendo bajo mientras sus ojos estaban fijos en la puerta cerrada. ¿Quién es? Sansa llamó. Ser Aerys Oakheart, dijo la voz pulida desde detrás de la puerta, con la princesa, Myrcella Baratheon. Sansa se puso de pie de inmediato. Su mano recorriendo sus rizos antes de alisar su vestido para asegurarse de que pareciera presentable para la princesa. Estaba casi en la puerta cuando miró por encima del hombro y vio que Domeric también se había levantado. Se había movido para sentarse en la pequeña mesa junto a la ventana abierta para tratar de estar en una posición más inocente y menos comprometedora. Satisfechos de que no parecieran culpables de nada. No es que lo fueran, ella pensó. Abrió la puerta para ver a Ser Aerys Oakheart. Se mantuvo erguido, vestido con sus escamas esmaltadas en blanco, su capa igualmente blanca estaba prendida con una hoja de oro. Un homenaje a su casa. Lady Sansa inclinó la cabeza. Ser Aerys respondió al saludo con una sonrisa educada antes de que sus ojos se dirigieran hacia la tranquila princesa. Sansa se apresuró a hacer una reverencia. Princesa Myrcella. Mi madre no está aquí, Sansa, sonrió Myrcella. Así que por favor no te inclines. Sus ojos verdes miraron más allá de Sansa y su sonrisa se volvió traviesa. No sabía que tenías compañía. Sansa quiso no sonrojarse ante la sonrisa traviesa y la insinuación de la princesa. Aunque no estaba segura de si tuvo éxito o no. Se libró de la necesidad de defensa cuando Domeric llegó a su lado. Princesa, le ofreció a la princesa una elocuente reverencia. Estaba ayudando a Lady Sansa a desempacar. La señora también se había acercado al visitante, olfateando el aire, antes de detenerse frente a la princesa. Arya se tensó en su lugar. Había subido con el grupo real a Invernalia y había estado en presencia de los otros lobos wargos, pero estaba claro que todavía desconfiaba de ellos. La dama tranquilizó su mente cuando inclinó la cabeza hacia un lado para saludar antes de lamer la mano extendida de la princesa. Myrcella se rió. Luego le dio unas palmaditas cariñosas al lobo wargo. Esperaba ofrecerles un recorrido por Godswood. Ella reveló. Para mostrarte una de las partes más bonitas de la Fortaleza Roja. Eso sería maravilloso, aceptó Sansa la invitación sin dudarlo. Podría disfrutar de algún tiempo fuera de la torre. Se volvió hacia Domeric, quien parecía estar de acuerdo con el plan. Myrcella parecía contenta. Entonces vamos. Domeric dio un paso adelante para ofrecerle a Sansa su brazo, que ella tomó con una sonrisa. Myrcella los condujo hacia adelante con Ser Aerys y Lady caminando detrás de ellos, los dos protectores creando una gran vista. El bosque de dioses de la Fortaleza Roja no se parecía en nada al de Invernalia. Allí había 3 acres que en su mayoría consistían en centinelas, robles y palo fierro, intactos durante miles de años. Árboles tan grandes y viejos que sus ramas se extendían hacia el cielo y prácticamente sofocaban la luz del sol que intentaba pasar.
Era un lugar oscuro y primario, que era inquietantemente hermoso e irradiaba una especie de ken que resultaba reconfortante para quienes estaban familiarizados con los antiguos dioses e inquietante para quienes no lo estaban. Este Godsword era más pequeño y más joven. Un acre de olmos, alisos y álamos negros que permitían que fluyera mucha luz solar. Tenía senderos de piedra que se extendían entre los invitados acogedores, para pasear por sus senderos o descansar en bancos y mesas que contemplaban la fiebre de Blackwater. Era luminoso y bullicioso, un completo contraste con el de Winterfell. Sansa se decepcionó al descubrir que el árbol del corazón era un gran roble cubierto de enredaderas de arándanos. No había ningún árbol extraño. Los antiguos dioses no podían verlos ni protegerlos desde aquí. Eso la inquietó más de lo que pensaba. Al oír las voces, ella se apartó de sus reflexiones y parpadeó al ver que dos hombres bien vestidos se habían acercado a su pequeño grupo. Sansa había reconocido a uno de ellos inmediatamente como Lord Renly, el hermano menor de Robert, Lord of Storm's End y maestro de las leyes en el pequeño consejo de su hermano. Lo había conocido en el camino a la capital, así como al famoso Ser Barristan. Fue el otro hombre al que Sansa no reconoció. Vestido con galas verdes y ribetes dorados, en su jubón estaban cosidas rosas doradas. Él era guapo, pensó ella casualmente. Pero ella no sintió ningún revuelo en su corazón ni calor en su rostro cuando sus ojos dorados se encontraron con los de ella. Inclinó la cabeza cuando sus ojos se encontraron con su largo cabello castaño y se peleó por el movimiento. Lady Sansa, la saludó Lord Renly con una sonrisa que ella notó rápidamente que no parecía del todo genuina. Una sonrisa, se había dado cuenta de que en el sur había una máscara muy útil para la gente de la corte. Era una manera de desarmarte y de que creyeras que podían ser un confidente, un amigo, un aliado. Ella también podría jugar ese juego. Ella conocía su etiqueta y sus reverencias. Cuándo sonreír y cuándo parecer manso. Para ellos, pensarían que es una ingenua chica del norte, ese sería su error. Lord Renly hizo una reverencia en el momento justo, permitiéndole tomar su mano y darle un suave beso en los nudillos. Observó un cordial saludo entre Domeric y Renly, antes de centrar su atención en el extraño que estaba con él. ¿Y quién es tu compañero? Perdona mi grosería, se disculpó Renly. Este es Ser Loras Tyrell, presentó, hijo de Lord Mace Tyrell, señor de Highgarden, un placer, sus ojos puestos en ella. Debo decir que no le hicieron justicia a tu belleza, ella sonrió ante el cumplido. Eso era lo que esperaba de sus palabras halagadoras. Sansa sabía a quién se refería. Al tribunal. Eres demasiado amable, Ser Loras, entrando en una reverencia por el hijo del guardián del sur. Al igual que Lord Renly, le besó el dorso de la mano. La corte tiene la suerte de estar adornada con tanta belleza, me adulas, prácticamente podía imaginar a Domeric poniendo los ojos en blanco a su lado. Afortunadamente, sabía que su prometido era demasiado comedido para hacer tal expresión tan abiertamente. Ella también lo conocía lo suficientemente bien como para saber que estaría más divertido que molesto por las palabras de Loras. Ser Loras, dio un paso adelante Domeric para encontrarse con él. Loras lo miró con una evaluación curiosa. Sus ojos descansaban sobre el broche Bolton que sujetaba su capa. Lord Bolton, sus labios se curvaron en una sonrisa. A Sansa no le gustó ni un poquito esa mirada. La sonrisa, la mirada condescendiente mientras sus ojos caían sobre el sigilo de Bolton. Sintió una oleada de protección hincharse en su barriga como una llama ascendente. Ella lo moderó bastante rápido, sabiendo que su reacción era de esperarse. ¿Entonces el tío Renly es el oficial del torneo? La princesa estaba prácticamente llena de anticipación. Renly le envió a su sobrina una cálida sonrisa. Lo es. Los preparativos ya han comenzado. Myrcella respondió a la noticia con una sonrisa brillante. Debo tener un vestido nuevo para el torneo, divagó, con los ojos brillantes mientras parecía estar considerando qué tipo de vestido debería usar. Luego se volvió hacia Sansa. ¿Alguna vez has estado en un torneo? No, Sansa fue tomada por sorpresa por el entusiasmo de la princesa por ellos. Realmente no los necesitamos mucho en el norte, añadió Domeric, honesto y directo. Oh, pero son maravillosos. Myrcella parecía sorprendida de que ella y Domeric nunca hubieran asistido a uno. El espectáculo, los caballeros, las justas, las multitudes, continuó la princesa expresando su adoración por las festividades. Fue bajo esta luz que Sansa vio un lado diferente de la princesa. Revelando sus raíces sureñas, es posible que eso no se afiance en el norte. Donde no se celebraban torneos y los caballeros escaseaban en la gran extensión norte. Ella esperaba que Myrcella entendiera esto.
Parecía brillante y conocedora de su futuro hogar cuando hablaron durante el viaje a la capital. Sin embargo, ver a la princesa así trajo consigo una sensación de preocupación en Sansa. ¿Esperaba Mircella los mismos lujosos estilos sureños cuando se casó con su hermano y se convirtió en dama de Invernalia? La familia de Sansa no era de las que gastaban frívolamente. Durante mucho tiempo, Sansa pensó que era un defecto de su familia, pero ahora comprendía la fuerza y la sabiduría de la moderación y consideraba que era una gran cualidad tenerlo, especialmente porque veía la extravagancia de las familias del sur. Sansa tomó nota de mencionar esto con la princesa. Con la esperanza de moderar sus expectativas y prepararla para la realidad de que asistiría a pocos torneos, si es que asistiría a alguno, cuando se convirtiera en la dama de Invernalia. ¿Participarás en el torneo, tío? Mircella preguntó, la emoción marcó cada una de sus palabras. Planeo hacerlo, y si gano te coronaré mi reina del amor y la belleza, declaró. Mircella sonrió radiante y se sonrojó ante esto. Sus ojos se distanciaron como si imaginara el espectáculo de su tío ganando y luego coronándola. Oh, gracias, tío. Ella le besó la mejilla. ¿Y tú, Ser Loras? Sansa preguntó cortésmente, notando la mirada tímida que la princesa le enviaba. Por supuesto que lo hará, respondió Mircella con enfática confianza. Lo llaman el Caballero de las Flores. Sansa estaba segura de haber escuchado un resoplido de Domeric al mencionar el nombre. Afortunadamente, los demás no parecieron darse cuenta. Él y Renly todavía se centraban en la princesa, quien continuaba elogiando al caballero. Ha ganado muchos torneos en todo el sur. Suenas bastante realizada, Ser Loras. El tono de Sansa transmitía más sinceridad de la que sentía. Tampoco pudo evitar notar la alta estima que la princesa tenía por él. Algo más, Sansa se hizo una nota a sí misma, para criar a la princesa. Lo último que quería para su hermano era que se casara con una mujer que amara a otra persona. Como tercer hijo, tuve que abrirme camino por mi cuenta, desvió sus elogios con una sonrisa que no le quitó del todo el orgullo por su habilidad. Luego sus ojos se dirigieron hacia Domeric. Supongo que no te veremos ahí fuera, Bolton. Su tono era despectivo. Este tipo de torneos no son lugar para aficionados. Sansa puso su mano sobre el brazo de Domeric. Sus ojos permanecieron puestos en el Caballero de las Flores. Su opinión sobre el caballero sureño se estaba deteriorando debido a sus modales groseros y su actitud altiva. Se preguntó si era algún tipo de requisito previo para que los jóvenes del sur fueran groseros y arrogantes. Frente a ella no vio a un caballero guapo, sino a un hombre mimado. De hecho, estos torneos parecen demasiado amateurs para mi gusto, comentó Domeric con naturalidad, casi sonando aburrido y desdeñoso ante los presuntos insultos de Loras. Quizás sea el norte en mí, pero cuando desenvaino mi espada no es para alabar a una multitud voluble, sino para alabar la batalla. Su tono se había vuelto tan duro y frío como el clima del norte que dejaron atrás, y mi espada no es una herramienta para entretener, sino un arma para matar. Sansa apretó el brazo de su prometido, recordándole que estaba con él. Ella siempre estuvo con él. Ella quería reprenderlo y alabarlo por cómo se enfrentó al Caballero de las Flores. Casi sonrió, sintiéndose orgullosa y satisfecha con cómo las palabras de Domeric se habían apoderado del caballero sureño. Su rostro sonrojado y su confusión se transformaron en indignación. Su rostro se oscureció, su boca se movía, pero buscaba a tientas algún tipo de respuesta coherente. Nunca llegó cuando la risa de Renly atravesó el momento tenso. La repentina risa del señor del fin de la tormenta sorprendió y confundió a todos. Entiendo por qué mi hermano siempre hablaba con tanto cariño de Lord Stark y sus abanderados del norte, comentó Renly cuando dejó de reír. Eres una franqueza implacable. Luego aplaudió con la mano sobre el hombro de su amigo. Ven, Loras, debemos regresar al patio de pruebas para practicar. Usó su mano para alejar a Loras. Le prometí una corona a mi sobrina. Y me temo que debo mejorar mis habilidades para poder realizar tal tarea. A mí también me gustaría venir. Se movió Mircella para seguirme. Dio varios pasos en su dirección antes de regresar como si simplemente recordara que Sansa y Domeric todavía estaban allí. ¿Quieres venir? Gracias por la invitación, pero tendremos que pasar, declinó Sansa sin problemas. Mi padre nos espera de vuelta en la torre para cenar. Mircella no parecía muy decepcionada de que no se unieran. Con un saludo y la promesa de volver a hablar con ella, la princesa se fue con su tío y Ser Loras, seguido de cerca por el silencioso Ser Aerys. Otros se lo llevan, murmuró Domeric oscuramente. Temo que no sea el último sureño malcriado con el que tratemos en la capital, observó Sansa con ligereza, antes de besarse la mejilla. No, supongo que no, admitió de mala gana. ¿Participarás?
Sansa no había ignorado lo que había dicho sobre el torneo, pero sabía que era más una respuesta a los insultos de Loras y menos a su propia opinión sobre ellos. Lo haré, mi padre ya ha expresado su deseo de que participe, se encogió de hombros Domeric. Una forma de realzar aún más el nombre de nuestra familia. ¿Y tú qué? A Sansa no le gustaba que todo pareciera remontarse siempre a los intentos de Lord Bolton y Domeric de intentar cumplir las expectativas de su padre. Incluso en la capital, la sombra de Lord Bolton se cernía sobre su hijo y heredero. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué me gustaría? Frunció el ceño como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Luego sus labios tiraron hacia arriba formando una sonrisa mientras sus ojos marrones se volvían hacia ella. Me gustaría mucho coronarte mi reina del amor y la belleza. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Tu apoyo y tu tiempo significan mucho para este canal. Nos vemos en el próximo capítulo.